Hace poco tiempo, se me ocurrió que debía casarme con un viejo. Fue solo por unos días. Yo me imaginaba a un viejo redondo, sólido, de más de 60 años, no a un hombre medio viejo. El viejo tendría lo que se llama experiencia de la vida y yo haría lo que se me antojara. Él me querría, me protegería y me acompañaría cuando lo necesitara, y se iría enseguida cuando viera que le molestaba. Y en los momentos en los que no supiera qué hacer, recurriría a la experiencia del viejo para que me distraiga, para que invente cómo pasar el tiempo, etc. Es decir, nunca creí demasiado en la experiencia de la vida, más bien esperaba del viejo la falta de ansiedad y la eficacia. No se me ocurrió ni por un momento que yo podría ser malísima con él y rencorosa, tan mala como para hacerlo enfermar o morir, o que el viejo fuera maniático y yo tuviera que decirle siempre qué hora era o si hacía buen o mal tiempo. Ya casi me había olvidado de todo eso cuando, una tarde, en un bar, nos encontramos un grupo de gente conocida. Ya había pasado mucho tiempo desde que estábamos allí, medio cansados y sin decirnos nada, pero una vaga esperanza flotaba sobre la mesa. En ese momento apareció un viejo de unos 60 años. Aunque yo no lo conocía, era conocido por la gente de la mesa. Empecé a alegrarme y a examinarlo. En realidad, no era el viejo que yo imaginaba, este era un viejo pintor con una corbata negra de moño y el pelo bastante largo y ondeado a lo poeta. Noté que el viejo estaba lúcido, lo cual era conveniente. Le dije, siéntese. El pintor se sentó a mi lado y con eficacia y sin ansiedad me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo respondí, Catalina, aunque era mentira. Un hombre joven habría puesto reserva, ironía o timidez en la pregunta. Él preguntaba como un viejo maestro que ha tenido muchísimos alumnos y que, con cansancio y renovado interés, aprende el nombre de un alumno más. Su voz era aguda y buscó en Catalina un antecedente mitológico o de santoral, no recuerdo exactamente, porque me estaba divirtiendo con el equívoco del nombre. Era curiosa esa mezcla de Martín Fierro e historias de Juana de Arco. Como yo sonreía, suspendió sus disquisiciones y me preguntó, ¿pero en serio te llamas Catalina, che? Yo respondí, sí, aunque era mentira. Entonces, ni que hablar, Catalina, dijo el viejo, y ya se aferraba a esa realidad y estaba dispuesto a utilizarla. Los de la mesa miraban, medio curiosos, medio fatigados. El viejo seguía hablando y yo me aburría un poco. Casi me contagiaba del cansancio de los demás cuando él empezó a escribir cosas en un papel y me las mostraba. Yo escribía otras y se las mostraba, eran tonterías sin ningún sentido y no pude adivinar si el viejo pretendía atribuirles algún significado más allá de lo escrito. Escribía con prolijidad y aclaraba las letras para que se entendieran bien. Después de intercambiar 3 o 4 papeles con tonterías, la gente tenía que irse y él me dijo, vení, vamos a tomar un café en otro lugar. Fuimos a un café cercano, nada parecido al antiguo café donde habíamos estado. Era una especie de bar americano con mesitas y tacitas de colores. Parecía que él conocía a los camareros y los llamaba por su nombre. Está bien, pensé, eso es señal de eficacia. Pero me sorprendió que tomara café en una tacita de plástico colorado. Bueno, pensé, debe ser normal. Si no, la gente mayor no aprendería a decir plastilosa, ni nylon, que es como yo hubiera preferido. Comenzamos a hablar sobre el mundo y la vida. Yo hablé principalmente de la Biblia. A mí me gusta hablar de la Biblia, especialmente del libro de Job, y no sabía si no estaba echando margaritas a los cerdos, porque el viejo tenía una gran capacidad de adaptación a las circunstancias, mientras que yo tenía principios definidos. Cuando le decía que algo no era así, él respondía, yo no digo así, sino aproximadamente así, lo cual es muy distinto, subrayando el distinto, sin prestar atención a mí y volviéndose rápidamente hacia el camarero para pedir otro café en una taza de plástico. En ese momento descubrí que hablar de la Biblia era una muestra de mi capacidad de histrionismo. Quería ver hasta dónde llegaría, y noté que mi voz se volvía obstinada e infantil, mientras el viejo sonreía. Ahí está la falta de ansiedad, pensaba yo. Entonces lo miré fijamente a los ojos, pero desvié rápidamente la mirada. Mientras hablábamos de la Biblia, el viejo comenzó a contarme sobre la muerte de su padre, la cual, según mi imaginación,
debía haber ocurrido unos 40 años atrás, pero en realidad había sucedido tan solo 2 años antes. Él me dijo, no te imaginas cuánto me afectó, che. Yo pensé, el padre debía tener 98 años. Y me relató cómo había intentado prolongar su vida a toda costa. Me contó que su padre deseaba morir porque sufría mucho, pero él le prolongaba la vida con inyecciones, consejos y demás. Su padre le decía, déjame morir, por favor. Además, el padre quería recibir los sacramentos antes de morir, y él, entre los consejos que le daba para vivir, le decía a ese viejo postrado que recibir los sacramentos era una cobardía en ese momento, y una serie de cosas por el estilo. La conducta del pintor me pareció poco eficaz y llena de ansiedad, lo cual me preocupó y me hizo reflexionar. Había pensado que, al sentarse conmigo y tomar café, el viejo estaba por encima de todo eso. Pero no le dije nada al respecto, y ahora él quería invitarme a cenar. Me dijo, vamos a cenar, Catalina. Yo respondí, no tengo ganas de cenar. Insistió varias veces, pero yo no quise. Cuando ya era tarde y los bares estaban desolados o cerrados, dije, bueno, me voy. Él dijo, te acompaño. ¿A dónde vas? Yo respondí, a mi casa. Pero antes pasamos por los bares, caminando en silencio, y le dije, voy a mirar en los bares a ver si hay gente. Él preguntó, ¿qué gente? Noté en su tono que se consideraba excluido, pero la posibilidad de ser excluido no lo anulaba ni lo convertía en un trapo, era natural que quedara excluido porque era un conocido reciente. Caminando por la calle y buscando a la gente, que seguramente ya se habría ido a esa hora, tanto él como yo nos sentíamos desolados y ansiosos, cada uno por diferentes razones, como los niños. Yo buscaba a la gente que no estaba, incluso miré en varios cafés vacíos. Él me acompañaba, buscando a gente que no conocía, con su corbata de moño y su pelo al estilo de un poeta. No busques a la gente, dijo con su capacidad de rápida adaptación. ¿No es que la gente no está? No está, respondí yo, y me entristecí y apenas dije nada más. El viejo me observó y me dijo, estás triste, Catalina, estás triste por algo, y con un tono más mundano y agudo agregó, ¿y Cupido? ¿Cómo te trata Cupido, che? Pensé, faltaba eso. Lo único que faltaba era que el viejo me preguntara eso. Pero me sorprendí al contestarle sin ninguna ironía, con una sonrisa triste, más o menos. Entonces, con vacilación, él me dijo, un día de estos puedes venir a ver mis cuadros. Queda al tanto, ¿de acuerdo? Me di cuenta de que era un intento de encubrir un fracaso, con la esperanza de que funcionara. También sabía en el fondo que yo no iba a ir, pero su naturaleza le hacía pensar que tal vez, quién sabe. Si fuera o no, no afectaría mucho sus planes. Sin embargo, alguna tarde, cuando pensara en lo bien que había hecho al no darle los sacramentos a su padre, recordaría vagamente a alguien llamada Catalina, y luego pintaría un cuadro, probablemente informalista y abstracto. Yo sabía con certeza que no iría, por eso le dije, sí, una tarde de estas iré. Nos dimos un fuerte apretón de manos. No quería que se fuera triste debido a que era tarde y hacía frío. No quería que se acostara con una bolsa de agua caliente. Quería que siguiera caminando por las calles de Buenos Aires, y que la gente al verlo dijera, ese debe ser un gran pintor. Y que él se reconociera en las miradas de la gente, y finalmente entrara a alguna fiesta donde hubiera buen jazz, por ejemplo, y donde él llamara a sus amigos y enemigos por su nombre. Además, creo que no quería que estuviera triste porque, egoístamente, quería reservar toda la tristeza para mí. Lo dejé sin mirarlo y me embarqué en una búsqueda desesperada de gente por todos los bares de Buenos Aires. No los encontré. Un posible marido viejo. Eve Ward.